para nosotros hoy es totalmente la Sagrada Escritura. Y nos guiamos porque para allá conseguimos vida. Pero para el pueblo de Israel, cuando se le fue dada allá en el desierto, no tenía ese sentido. Era la constitución de ese país. Si Dios quiere tratar con el hombre, tiene que utilizar el lenguaje que utilice el hombre para tratar con el hombre. Y es la escritura, y creemos en Dios por la escritura, por la naturaleza. Tenemos la manera de cómo demostrar que lo que dice la Sagrada Escritura es real. Bienvenidos a tu programa radial Unidos en Cristo. Espero que todos hayan amanecido bien. Aquí en New England, en Estados Unidos, hubo un temblor ayer. Ayer fue, ¿verdad? Amén. Y estaba ya, usted sabe, todo el mundo orando. Ya estaba todo el mundo de rodillas ya. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Yo no, señores. Pero hay que estar muy preparado porque demasiadas casualidades, muchas cosas están acontecimientos en el mundo. Dios tenga misericordia de lo que pasó en Taiwán, allá, que eso fue un terremoto tremendo que pasó allá, más este eclipse que viene el lunes. Y bueno, esperemos en el Señor que todo esté bien. Así que comienza a compartir la transmisión. Le damos las gracias a Dios por este nuevo día. Y comienza a comentar ahí. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestro Señor primeramente, que hemos venido a nuestro programa para traer una palabra de edificación y de transformación. Hoy será un día sobrenatural. No se despegue en Unidos en Cristo. Gloria al Señor. Queremos, ¿verdad? Dar las gracias a cada una de las personas que nos están sintonizando en este día. Y le decimos que Dios es el dueño de todo y Dios es quien tiene misericordia de cada uno de nosotros. Bueno, hoy tenemos un invitado, ¿verdad?, especial que ha estado con nosotros, gloria a Dios, y es nuestro pastor, gloria al Señor, Nicolás González Soler. Bendiciones, pastor. Un aplauso. Amén. Si nos pudiera saludar a la audiencia en este día, pastor. Amén. Dios le bendiga de una manera especial a toda la audiencia que nos siguen a través de las redes sociales. Como dijeron los hermanos, su amigo y amado hermano Nicolás González, pastor de la Iglesia Oasis de Bendición de las Asambleas de Dios aquí en Pawtucket, Rhode Island. Gloria a Dios para siempre. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes compartiendo los conocimientos que por misericordia el Señor nos ha permitido aprender y compartir con cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a gozarnos en el nombre del Señor. Pastor, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Dígalo usted mismo, el tema de hoy. Bien, es relacionado al proceso histórico del canon del Antiguo Testamento. Santo. Okay. Porque con el canon del Nuevo Testamento no hay mucha diferencia. Todas las confesiones de fe cristiana contamos con el mismo canon del Nuevo Testamento, donde hay ciertos niveles de diferencia, es con el canon del Antiguo Testamento. Wow. Ok, bueno. Bueno, la palabra canon fue usada por los griegos para designar una regla investida de autoridad. El apóstol Pablo, en ese sentido, en Gálatas capítulo 6, verso 16, nos dice: y a todo lo que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Desde el siglo II en adelante, continuamente se recurrió a las reglas de las enseñanzas cristianas. Me explico. Canon en el Antiguo Testamento sencillamente significa 39 libros del Antiguo Testamento. Estos 39 libros fueron escritos por profetas, históricos y poetas, inspirados en tiempo precristiano. El Antiguo Testamento hebreo consiste en 24 libros que eran divididos en las siguientes 3 divisiones principales, que eran la ley, los profetas y los escritos. Pero
La triple división del Antiguo Testamento hebreo en el tiempo de Cristo es confirmada por su propia palabra. Me explico. Era necesario que se cumpliese todo que está escrito de mí en, primeramente, la ley de Moisés. Segundo, los profetas. Tercero, los salmos. Por eso Dios advirtió a Josué que nunca se apartara, ¿qué? De tu boca este libro, ¿de qué? De la ley. Dios mío, pues eso está poderoso. Pastor, para comenzar por ahí, por esa palabra poderosa que dio el varón, podemos comenzar primero diciendo qué es el canon. Bien, como lo acá. Porque, perdóneme, porque recuérdese que hay muchos audientes ahora que no tienen ni la menor idea de qué es el canon. Vamos a comenzar ayudándolo a ellos primero. Bien, en palabras sencillas, como dijo nuestro hermano, la palabra canon viene primero de la voz hebrea, que es cane, que significa caña. Tenía un sentido en el Antiguo Testamento, simple y llanamente, como una caña. Una caña para medir. Recuerde, sí, cuando vemos cualquier tipo de edificio o conformación histórica en el Antiguo Testamento, tiene un nivel de medida, era una medida. Como hoy nosotros tenemos metros, pulgadas, cane era una medida de una caña que decía, bueno, tantos codos, tantos de cane, era esa palabra. Ese era el sentido que tenía en el Antiguo Testamento, en el hebreo. En el griego tiene otro sentido. En el griego tiene un sentido ya viene de la palabra canon, cane, que significa medida con el fin, pero una medida para reglas, ya no medidas como en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento son como regla establecida. Se popularizó el término para hablar de regla establecida, y esa regla establecida pues medía quién pasaba la prueba y quién no. Amén. Entonces, de ahí viene la palabra canon, aunque ya en el contexto evangélico se ha crecido ese contexto, ese término. Nos hemos preocupado mucho por identificar qué libro es canónico, qué libro no es canónico. Pastor, entonces el canon viene siendo como el pacto que hizo Dios con Israel, como la palabra de Dios, porque son reglas, pero ¿quién fue que dio esa regla? Eso tiene que ver, ese fue el pacto que hizo Dios. No. Explique. El pacto que hizo Dios fue a través de la palabra de Dios. El canon no es la palabra de Dios. El canon entonces como la recopilación de El canon es lo que los libros identifica qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado. Okay. Es como la selección de los libros. Les quiero explicar. Yo comencé a hacer una investigación luego del doctorado en teología acerca de cómo llegó la Biblia a nosotros. Y eso fue lo que me nació, esa sed, esa necesidad. Y es que la Biblia no era Biblia per se como la conocemos hoy. La Biblia no tenía capítulo, no tenía versículo, no era la estructura que nosotros tenemos. Eran escritos. Eran como escritos. Y no la forma en cómo están, sino cómo se mira. La ley, por ejemplo, ¿qué es la ley para nosotros hoy? El Antiguo Testamento, lo que nosotros decimos la Torá o el Pentateuco. ¿Está hablando del Antiguo Testamento? Hablando del Antiguo Testamento. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que nosotros le llamamos el Tanakh, o la Torá. La Torá, hablemos de la Torá. Para nosotros hoy es totalmente la Sagrada Escritura. Y nos guiamos porque para allá conseguimos vida. Pero para el pueblo de Israel, cuando se le fue dada allá en el desierto, no tenía ese sentido. Era la constitución de ese país. No. Era el libro de normas y reglas establecidas para que el pueblo de Israel conviviera y fuera ejemplo de las demás naciones. Si ustedes viven con estas normas y reglas, como usted y yo nos tenemos que someter a la norma y regla de la Constitución de Estados Unidos, que estamos aquí, eso era para el pueblo de Israel. ¿Cómo lo veían? Muchos lo veían como palabra de Dios, pero otros lo veían como nacionalista. Esa es nuestra Constitución y nos vamos a regir por ella. Hasta ese entonces no era considerado un libro sagrado per se, sino eran la ley de Dios para ellos observarla, pero como un libro constitucional. Wow, No como un libro que Dios me está hablando a través de esto, sino como un libro que tengo que obedecer, si no me apedrean si no cumplo con esto. Porque el que no cumplía con los preceptos de la norma de la ley lo apedreaban. Wow.
Ahora usted obedece si quiere, pero que usted, no era si usted quería. Si usted no obedecía, a usted lo apedreaba. Era la constitución de ese país. En eso fue la primera etapa. Luego de esto, se respetaba como palabra de Dios, se entendía, y se leía, había una norma de que se tenía que leer en Deuteronomio. Se le aconseja a Josué y a todo el pueblo que iba a entrar que viviera bajo ese libro, que era palabra de Dios, que lo entendieran, pero muchos no lo veían así. Todavía no era considerado para muchos sagrado, porque en cualquier momento desobedecían como que si no era ningún tipo. Entonces, ¿cuándo comienza a entenderse el conjunto del libro sagrado? Fue con la primera experiencia canónica del Antiguo Testamento. Pero continúen con sus preguntas. Los primeros 5 libros. No. Ese fue el proceso de no solamente los primeros 5 libros. Todos los libros que vienen del Antiguo Testamento vinieron bajo un proceso. Digo, pero ¿y por qué no fue canonizado? Se fueron haciendo y se fueron canonizando. Se fueron haciendo y fueron canonizando. Tuvieron que terminar los 39 libros para llegar entonces a esa canonización. Pastor, ¿se sabe quién fue que hizo esa recopilación? ¿Fue Esdras que hizo eso? Se entiende que fue Esdras y Nehemías. Y Nehemías, ¿tú estás viendo? Entre ambos, Esdras y Nehemías fueron los que se le atribuye primer proceso canónico. Podemos decir el primer canon existente en la Biblia. ¿Por qué el primer canon? Porque tuvo que llegar, no puedo conformar un canon si no tengo todo lo completivo de la Biblia. O sea, si yo no tengo todos los capítulos de una obra, no puedo concluirla. Exactamente. Dios mío. Pero entonces que usted me está diciendo que hubieron libros que sí fueron aceptados, ¿verdad? Y hubieron libros que fueron como apócrifos, que fueron libros que no fueron aceptados. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Porque yo me imagino que hubo un problema, ya que algunos tenían unos cuantos libros y otros tenían otros libros. Entonces, ya que usted ha estudiado todo esto, ¿usted sabe qué pasó en ese momento? Bien. Porque yo me imagino que eso fue fuerte. En ese momento no había ese problema. Habían otras problemáticas. En ese momento de recopilación hay que analizar primero, hubieron muchas situaciones por las cuales no se había canonizado. Primero, las situaciones que veía. El primer libro sabemos que fue lo que escribió Moisés. No quiero entrarme en la parte de los autores, que sería ya otro tema. Los autores bíblicos, identificar quién escribió cada libro. Eso lo podemos traer más adelante. Ahora quiero enfocarme en cómo llegó el proceso de la canonización. Fueron escribiéndose primero el libro del Pentateuco o de la Torá. Luego de esto vinieron los libros proféticos. Dicen, ¿cómo proféticos? Sí, porque Josué son los primeros libros proféticos que inician. Usted dice, ¿por qué Josué es el primer libro profético? Porque la profecía dada a Abraham comienza a cumplirse en Josué. Ahí está. Te daré una tierra prometida donde fluirá leche y miel, y entonces se cumple en Josué. Entonces Josué es el primer libro, Josué, Jueces, los libros históricos y toda esa historia de Israel está en un grupo que en el tercer canon de que vamos a hablar hoy, ya el canon de Yania, el concilio de Yania, que decide canonizar, lo dividió en 3 grupos, lo que hoy nosotros conocemos como la Taná. ¿Cuáles fueron esos 3 grupos? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Nevín, los Nevín. Los profetas. Los Nevín, que son los profetas, que incluyen... Los profetas antiguos y los salmos. No, todavía no llegamos ahí. Primero, los profetas mayores, que son 3. En la Biblia del Pentateuco, la Biblia Septuaginta, o la traducción de la Septuaginta, tiene una división diferente a la que fue la división del Tanaj hebreo. Pero yo no quiero avanzar porque esa va a ser la tercera etapa. Quiero irme primero a la primera etapa. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 36, nos habla de que Jeremías tenía que escribir y volvió a escribir, reescribía de nuevo lo que había escrito y volvió a escribir y recogió. Primero Nehemías recogió todas esas informaciones de esas crónicas escritas. Lo que escribió Moisés, Josué, Samuel y los cronistas, que recoge todo el Antiguo Testamento. El primer salmo que ya estaba escrito fue el de Moisés, Salmo 90. Todo eso se fue recopilando y se fue guardando.
Recuerden que vino Babilonia y destruyó el templo, el primer templo. Cuando lo destruye, entonces viene un tiempo de letargo en la cual se va al cautiverio. Pero fueron guardados esos libros. Cuando Nehemías y Esdras, Zorobabel llegan a la restauración del templo, vuelven a retomar todos esos libros que estaban dispersos y se reescribe la crónica. Por eso que viene primero y segundo de crónica. Dios mío. Primero y segundo de crónica lo escriben Esdras y Nehemías. Al reescribirlo, pues entonces le da un enfoque un poco diferente a la historia de los reyes. Por eso se ve que hay una situación ahí con que cuando David hizo el censo, dice en los libros de los reyes que fue Satanás o que fue Dios que puso en el corazón del rey. Sin embargo, en el libro de Crónica dice que fue Satanás que puso en el corazón de David hacer este censo. Entonces, es importante que identifiquemos la valoración de cada uno de los escritos. Cuando Esdras y Nehemías entonces comienzan y retoman, Nehemías capítulo 8 en adelante nos cuenta cómo Esdras y Nehemías reúnen al pueblo y leen la ley, leen los escritos y organizan y hacen una colección de 22 libros. Escúchame, Daurin, antes de hacer esta pregunta. Ayer, pastor, hubo una mujer, una niña, que le dijo a su padre, él estaba hablando sobre la Biblia, pero el padre, no conoce. Es una persona que son de estas personas que dicen, conozco a Dios, sí, yo creo en Dios, pero no saben absolutamente nada de Dios, nada más de conocimiento. Entonces, él le dijo a ella, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue creada por un hombre. Y como aquí todo se usa de que ver para creer, entonces ella no sabía qué responderle a eso. ¿Por qué nosotros, pastor, escúchame que me salga un poquito, que no es saliéndome, sino es porque tiene que arrojar, porque esto me llegó ahora? ¿Por qué es la Biblia, nosotros debemos de creer en la Biblia? Habiendo tantos libros, a pesar de que es el libro más vendido en el mundo entero, pero me gustaría que esa persona, que yo sé que va a ver el programa, y que le va a mandar ese corte a su papá, que no cree, que cree que esto fue hecho por hombres, ¿qué usted le podría decir a esa persona? Bueno, yo he estado expuesto a esa pregunta muchas veces. Cuando Excelente. estoy en el medio científico, como psicólogo, profesional de la conducta, tengo que estar en el área docente y me encuentro muchas veces con personas que para rebatir la fe me han dicho, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Porque la Biblia la escribió un hombre. Yo con palabras llanas y sencillas le digo, no he visto nunca un mono escribir. Ay. No he visto un perro escribir un gato. Si un gato tuviese escrito, bueno, iba a creer, porque los gatos no escriben. Si Dios quería alcanzar al hombre, tenía que utilizar los lenguajes del hombre para poder tratar con él. Dios Es mío. verdad, lo dijo. Pero repita eso, pastor, porque dijo. eso estuvo profundo. Si Dios quiere tratar Santo. con el hombre, tiene que utilizar el lenguaje que utiliza el hombre para tratar con el hombre. Yes. Y es la escritura, y creemos en Dios por la escritura, por la naturaleza. Tenemos la manera de cómo demostrar que lo que dice la Sagrada Escritura es real. Ujú. Hay muchas profecías, están de moda las profecías. No recuerdo el nombre de los diferentes profetas que existen hoy en día y que se están esperando el cumplimiento de esas profecías. Pero nunca hubo un libro que se cumpliera tan al punto, tan claro como las Sagradas Escrituras. Yo creo que ahora más que nunca el ser humano debe creer en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo científicamente podemos creer en las Sagradas Escrituras? En el siglo pasado, en la década de los 40, hubieron un descubrimiento científico, no religioso. Quienes hicieron una de las áreas de la ciencia es la arqueología. Hoy se cree en los dinosaurios y la gente cree que existen los dinosaurios por la arqueología. Hoy se cree en los gigantes por la arqueología, pero también por la arqueología se encontraron unos rollos en el Mar Muerto y las cuevas de Qumran, donde cuando dotaban del siglo IV después de Cristo. Esos son cuando se hicieron la prueba de carbono, que es una de las pruebas científicas, arrojó que es del siglo IV después de Cristo. Ahora mismo es el escrito vigente más antiguo. Oiga, ni Homero, ninguna de esas obras griegas literarias tienen la edad que tiene este documento. Y cuando revisaron ese documento,
allí encontraron los rollos masoréticos. Dios mío. Y allí encontraron la gran similitud que existe entre la Biblia que tenemos hoy en día y la Biblia que se encontró en esas escrituras. Con los rollos masoréticos que estaremos informándole más adelante. Entonces, científicamente tenemos claridad de que la Sagrada Escritura, la relación que existe en las informaciones que arroja la Sagrada Escritura y la historia común. Todo lo que dice la Sagrada Escritura es comprobable con la historia secular. Te busca donde allí pasó aquello, allí aparece una evidencia. Así mismo. Desde que se abrió el Mar Rojo en dos y dividió el río, ¿verdad? El Mar Rojo, en ese lugar, en el río Nilo, en ese lugar no se abrió, en el Mar Rojo, ahí hay evidencia de que hay carros sepultados. Es decir, que la misma ciencia, la misma persona que no creen en la Sagrada Escritura encuentran evidencia de que la Sagrada Escritura es real. Yo invito a todos a ir al Museo de la Biblia ahí en Washington, D.C. Yo no sé si usted ha ido, pastor. Eso es una cosa impresionante. Eso tiene como 4 o 5 pisos en Washington, D.C., el Museo de la Biblia, donde usted va a encontrar ahí Biblias del 1700, del 600, del 300, una cosa impresionante ahí. Amén. Sí, precisamente, pastor, ¿verdad? Con respecto a lo que usted estaba diciendo, yo no sé por qué a muchas personas, ¿verdad?, se le hace difícil creer, ¿verdad?, en que la Biblia fue inspirada por Dios, aunque fue hombre que le escribió. Porque se supone, por ejemplo, ¿por qué Cristo vino, ¿verdad? Cristo tenía que venir para demostrarle también al hombre que como humano él podía también, con respecto a esto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, porque es fácil, por ejemplo, decir, Cristo lo podía porque él era el Hijo de Dios. No, pero él vino, ¿verdad?, como humano a demostrar, ¿verdad? Es decir, a demostrar que sí se puede, ¿verdad?, hacer lo que Dios le pide al ser humano. Porque si Cristo no hubiese venido, todo el mundo dijera, bueno, es fácil porque tú estás en el cielo y tú eres espíritu y tú no padeces. No, Él vino. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo relaciono? Porque aunque fue hombre que escribieron la Biblia, ¿verdad?, fueron personas inspiradas por Dios. Como decía el pastor, Dios no iba a usar un animal, ¿verdad?, un gato, un perro para escribir algo, ¿verdad?, que eran los seres humanos que lo teníamos que estudiar, lo teníamos que ver. Entonces, por esa razón fue que humanos escribieron, ¿verdad?, la Biblia. Pero no quiere decir que porque fuera humano que lo que escribieron la Biblia no sea inspirada por Dios. Exactamente. Amén. Ahora bien, hoy estamos tocando el tema del canon. El tema de la inspiración es un tema muy profundo que tiene muchas aritas para podernos envolver en ese estudio. Volviendo al tema del canon, el primer canon bíblico, como le dije anteriormente, fue el de Esdras y Nehemías, donde ellos dicen, bueno, ¿por qué tuvo que llegar hasta esa situación? Porque el último libro escrito fue el de Malaquías. Malaquías, Zacarías y Ageo, que fueron los 3 profetas que vinieron del cautiverio. Ellos son los últimos 3 que escriben y ahí se cierra, díganlo conmigo, se cierra el canon del Antiguo Testamento. Santo. Luego, en los años 200 antes de Cristo, los macabeos, históricamente, pues tienen que retomar todos esos libros sagrados y ponen en orden esos libros. Históricamente, no estoy refiriendo de que ellos hicieron un proceso de inspiración. No estamos hablando de temas de inspiración ahora, sino de canonización. Canonización es considerar que el libro es sagrado, pero ¿cómo le llamamos comúnmente a esos 400 años? Wow. Los 400 años desde Malaquía hasta Marcos. ¿Por qué Marcos? Explícanos. Porque Marcos fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, el primer evangelio. El que primero proclamó el evangelio fue Marcos. Claro, las informaciones sacadas de Pedro, porque Marcos no fue discípulo directo de Jesús. Hay 2 escritores de los evangelios que no fueron discípulos de Jesús, sino que fueron discípulos de los discípulos. Por ejemplo, Lucas fue discípulo de Pablo y Marcos fue discípulo de Pedro.
y se entiende que pues tomó las informaciones directas del apóstol Pedro, que se anduvo con Jesús. Dios mío. Wow. Aquí estamos aprendiendo Ay, mucho. padre. Santo. Santo Entonces, Jesús. esos 400 años de silencio, el pueblo de Israel tuvo una ausencia de revelación de Dios. Pero eso no limitó al pueblo que escribiera. Es allí donde se escribe el libro de Enoch. El tan famoso libro de El Enoch, famoso libro de Enoch. Wow. que es considerado canónico por muchos y por otros no. En algunos momentos, y hay algunas confusiones porque entienden que algunos autores tomaron alguna propuesta de la Septuaginta. Pero hablando de canonización, yo de manera personal como teólogo no considero la Septuaginta. Pastor, ¿y qué es esto? Creo que lo hemos hablado anteriormente, que era la Septuaginta. Fue donde Ptolomeo Filipo segundo decidió, por motivación de Demetrio, su bibliotecario, en Alejandría, luego que Alejandro Magno fallece, se dividen los diferentes reinos. Uno de ellos era Ptolomeo Filipo, y decidió tener la biblioteca más grande del mundo existente en ese entonces. Él no era muy guerrero, no era muy luchador, pero era amante de la literatura y la cultura. Y decidió tener esa biblioteca en Alejandría, donde tenía libros sagrados y literaturas importantes del mundo conocido en aquel entonces. Pero recuerden que el hebreo no era vocálico. Ups, lo dijo. El hebreo no tenía vocales. Era un idioma consonántico. Mío. Wow, explíquenos eso, pastor. No ¿Cómo tenía así? vocales, no Padre. tenía Dios A, mío. E, I, O, Mío. U. No. Ay. No, era consonántico, solamente eran consonantes. Hoy por hoy, el hebreo actual no tiene vocales. Oh my God. Es por mío. referencia, por idea y por contexto. Wow. ¿Y a qué viene a eso? ¿Por qué pasó de esa manera? Es que el hebreo viene de otros idiomas antiguos, sumerio, Ups. y ese idioma, tanto el hebreo como el arameo, no tenía vocales. No solamente el hebreo, otros idiomas de aquel entonces no tenía vocales, era solamente, por ejemplo, si usted ve esas letras que aparecen en esta Biblia, arriba tiene letras, pero por debajo tiene puntitos. ¿La puede enseñar en la cámara para que la gente sepa de qué estamos hablando? Mire, háganme un close-up. Wow, eso está brillante. Santo. Ahí está en español y en inglés, perdón, en español y en hebreo. En el otro lado, pues solamente está en hebreo. Déjeme ubicarla bien. De este lado, solamente está en hebreo. Pruébalo en esta cámara que creo que se frizó eso. Estamos hablando de Sefer David. Aleph Tab se llama este contenido bíblico, Aleph Tab, que es lo mismo que Alfa y Omega en griego. Aleph es la primera letra, que la vemos ahí, la primera letra en hebreo, y Tab es la última letra del alfabeto, del alfabeto. ¿Ese está en 3 lenguajes, pastor? No, En esta dos. no solamente está En 2, en español. en un solo lenguaje, pero tiene información en el hebreo. Tiene esta Tanaf que tenemos acá, está completa, es la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero con un enfoque rabínico, totalmente hebreo, un pensamiento hebreo. Entonces, eso es una Biblia. Eso es una Biblia completa, pero está en español, completa, pero dentro tiene información tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en hebreo. En hebreo. Ahí no tiene influencia griega. Dios mío. Wow. Mientras que este material, esta Biblia que tenemos acá, es un poco diferente. También nos habla, pero está más enfocada a los libros apócrifos. Que ahí es donde estamos. Ahí es que está el problemita, Ay, sí. padre. Esta tiene 82 libros. 82, oye. Ay. Eso. La que nosotros usamos tiene 66. Los 27 del Nuevo y los 39 de Esos antiguo. libros de aquí, entonces, no fueron inspirados por Dios. De no acuerdo todos. Aquí están los canónicos y los no canónicos. Ok. Entonces, hay otra clasificación de libros que nunca entraron en ningún canon. Nunca entraron en ningún canon. ¿Por qué? Porque todo el tiempo fueron considerados no canónicos. No canónico, todo el tiempo. Todo el tiempo se entendió que era un libro de información, era un libro que traía mucha información, pero nunca canónico.
Nunca fue considerado como parte del canon. Dios mío, Señor. Hay otros libros que sí estuvieron considerados dentro del canon, pero hay otros libros que no. Entonces, tenemos que llegar a la Septuaginta para debatir el tema de por qué esos libros apócrifos que usted me acaba de preguntar. La intención, por eso lo digo, que no era un canon. Hay muchas personas que tienen la Septuaginta como un referente de un canon, y no fue así. Wow. La Septuaginta simplemente fue un deseo de un rey egipcio, un faraón, que decidió tener en su biblioteca una traducción hebrea del libro sagrado hebreo, pero para que tuviera el conocimiento y alcance a todas las personas de aquel entonces, que era en griego que hablaba, le pidieron al sumo sacerdote Eleazar que mandaran personas para que le tradujeran del hebreo al griego. Del hebreo al griego. 70. Fueron 72, 6 por cada tribu. De ahí es que viene la palabra quintuagésimo. No, Septuaginta. Septuaginta. Fueron 72, son 6 por cada tribu. Eran 12 tribus, 6 por 12, 72. Y en 72 días, en una isla separada, Isla de las Palmas, los separaron ahí se pusieron a debatir, no cada quien por un lado, no, se pusieron a debatir esas 72 personas, y en 72 días aproximadamente solamente pudieron traducir el Pentateuco o la Torá. Fue solamente la Torá. Muchas personas entienden que fue el Antiguo Testamento completo. No, fue solamente la Torá. En el camino, alrededor de algunos 50 años, pues entonces otras personas fueron añadiendo libros y traduciendo los Nevín y los Ketubín, que voy a hablar de esas dos divisiones más adelante, y fueron ingresados. Pero hubo un tema. Como estamos viviendo en esos temas, ya habían escrito los libros macabeos. Había pasado el proceso de los macabeos. Entonces se incluyen los libros macabeos que fueron escritos en griego. Cuarto de Esdras. Entonces, estos libros tienen nombre de esas personas, de esas figuras: Enoc, Esdras, de Jeremías, de Baruch, otros libros, otros enfoques griegos. Eran enfoques griegos de la literatura hebrea. Le dieron un matiz griego. Entonces, se conformaron dentro de la Septuaginta. Entonces, por eso es que la Septuaginta contiene todos estos libros agregados que tiene. Enoc, todos esos libros estaban dentro de la Septuaginta, porque eran libros de importancia literaria en ese tiempo, pero nunca fueron canónicos. En el canon pasaron por la mano. Este proceso fue un proceso literario, cultural, no un proceso canónico de selección espiritual del contenido de los textos. Ahí no se detuvieron a analizar. No. La ley sí, el proceso de los 72 sí, porque fue la Torá que ellos tradujeron. Pero de ahí para adelante no fueron los 72 que siguieron traduciendo los otros libros. Dios mío. Y duró un tiempo de más de 50 años para ingresar a la Septuaginta. Cuando se terminó la obra de la Septuaginta, ya eran 73 libros aproximadamente. Tremendo. Y se toma como punto de referencia, porque el tema es que cuando los judíos comienzan a predicar el Evangelio y hacen mención del Antiguo Testamento, no hacen mención de la traducción hebrea que había hecho, o de el conjunto de libros que había logrado conjuntar Esdras. Dios mío. No utilizaban eso, sino utilizaban ¿qué? La Septuaginta. ¿Por qué? Era más cómodo. Estaban en griego. Imagínense que nos traigan a nosotros aquí, que hablamos español y que hablamos inglés, y que nos traigan entonces la Septuaginta en hebreo, o que nos traigan entonces el texto, la Tanakh en hebreo. Usted va a echarle mano de una vez al que está en español y en inglés. Claro. Pastor, entonces la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. Del hebreo al griego. Pero no fue un proceso canonizante. Es el error que muchas personas han querido transmitir, que fue un proceso canonizante. No. ¿Por qué? Porque esos libros, cuando pasaron el proceso canonizante de nuevo, tienen informaciones que van en contra de las enseñanzas generales, de las enseñanzas lineales de las Sagradas Escrituras.
hay un pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis de las Sagradas Escrituras, lineal, hay un pensamiento teológico, hay un pensamiento organizacional, pero los libros apócrifos disocian, irrumpen, Blasfeman chocan también en cosas que no son lo que la doctrina de las Sagradas Escrituras per se. Entonces, eso es lo que lo hace cerca. No fue que los hombres lo canonizaron, es que ellos mismos se descalifican por no contener en su contenido. El canon no es solo los hombres que se reúnen a decir este sí, este no. Es que cuando revisan el mismo texto se dan cuenta que el texto contradice, que hay una diferencia entre los que son considerados canónicos. Dios mío, Señor. Entonces, hay un problema en la época 100 años después de Cristo. Ay, explícalo. Se arma una persecución, salen corriendo los judíos, salen corriendo los cristianos, todavía no está el canon. Los discípulos no predicaron con el Nuevo Testamento. No. No. Los discípulos predicaron con la Septuaginta. Ay. Cuando Pedro se pone en pie y hace referencia del texto bíblico, lo hace referencia a la Septuaginta. Es más, hay un autor que hizo referencia hasta del libro de Enoc. Judas, uno de los autores bíblicos, hizo referencia a un contenido del libro de Enoc, pero hizo como una referencia histórica, no haciendo una mención canónica, no haciendo una mención como tal. ¿Usted me entiende? Entonces, el problema está en considerar la Septuaginta como un proceso canónico cuando quienes las recopilan, ya digamos, los Nevín y los Ketubín, los libros históricos y poéticos, no eran personas que estaban calificados para decidir. Y quien calificaba, vuelvo y repito, no eran las personas, sino el mismo libro. Cuando uno lo investiga se da cuenta que no es su valor literario. Señores, no es el valor literario que tenga las escrituras que impacta nuestras vidas, es la influencia del Espíritu Santo de Dios, la palabra que impacta y la conexión que existe entre todo el texto. Así mismo es. Bueno, mis hermanos, son estas palabras que dice nuestro pastor aquí, es para que usted entienda de qué estamos hablando. Todo se refiere en base al canon. La palabra canon viene del vocablo griego canon, que significa con K. Y este a su vez procede de la palabra hebrea. ¿Qué significa caña o vara? La palabra griega canon con K denotaba originalmente una vara recta que es utilizada como regla o instrumento de medida. En general, este término vino a servir para denotar cualquier cosa como para las acciones de los hombres. Las escrituras quiere decir que de acuerdo a ciertos patrones establecidos por Dios, son considerados como parte de una revelación divina y completa. De modo que la autoridad no es la de un volumen, sino la de una revelación. La revelación no vino a causa de la canonización, sino que la canonicidad vino a causa de la revelación. Amén. Amén. Entonces, pastor, podemos nosotros entender que hay un problema entonces desde la traducción del hebreo hacia la Septuaginta, ¿verdad? Del hebreo hacia el griego, ¿verdad? Cuando hubo la traducción del canon, ¿verdad?, a la Septuaginta, que es el idioma del griego, entonces podemos decir que ahí se escaparon ciertos libros o las personas consideraron, los mismos hebreos, que no estaban de acorde, ¿verdad?, a lo que, como usted decía, ¿verdad?, que cuando se sentaban a leer los libros, entonces no había como una relación entre ambos, y por eso es que se sacan esos libros llamados apócrifos. Bien, le voy a explicar este proceso. La importancia de la Septuaginta. No está del todo mal el proceso que pasó con la Septuaginta. ¿Qué usaban los discípulos para predicar? Se pudo expandir el evangelio de Jesucristo a lo largo de todo el imperio y de la comprensión, porque el idioma mundial, como es que sea el inglés y el español hoy, era el griego. El griego. Wow. Por la importancia que Alejandro Magno le dio a su idioma y a su cultura, el idioma hebreo
pues permitió que al traducirse al griego la información del Antiguo Testamento, no fue que hubo problema, al contrario, al hebreo ser un idioma no vocálico, entonces era de situación difícil de comprender. Por eso fue la propuesta de llevarlo al griego. Y esas personas que tradujeron por lo menos ese Antiguo Testamento le dieron la facilidad de incluir vocales, pero fue del hebreo al griego. Vino entonces otro proceso que fue 100 años después de Cristo. Wow. Como le dije, a los discípulos utilizar más la Septuaginta, la comunidad judía sintió recelo. Ups. Porque estaban tomando como referencia la Septuaginta y no la traducción hebrea. Ya que Aramea, había una traducción aramea. El hebreo, había una gran similitud entre el hebreo y el arameo. Una gran relación. Entonces, pero ellos se sintieron mal, porque si los que están predicando del Dios de ellos, no era el Dios de los griegos, era del Dios de los hebreos, lo estaban haciendo, tomando como referencia solamente una traducción, no el original. Entonces, como hubo una persecución de los judíos, se fueron a Yania. Ups. Y en Yania es una comunidad donde se reúne una gran comunidad de rabinos. Los rabinos de Yania hicieron un concilio y ellos entonces tomaron y hicieron una revisión, y allí salió lo que nosotros conocemos como el canon del concilio de Yania, que es lo que nosotros conocemos como la Tanakh, los 39 libros que hoy nosotros manejamos como cristianos protestantes. Pues decidimos, a eso le llamaron el canon corto. Ay, santo. Repita eso otra vez, pastor. A esto le llamamos el canon corto. Dios mío. Y uno de los grandes padres de la iglesia, Jerónimo. Jerónimo fue uno de los que propuso que fuera el canon corto de 39 libros que se utilizaran en la iglesia. Dios mío. Ahora bien, hubo otro grupo dirigido por Agustín Aspona. Agustín de Aspona, que promovió el canon largo. Ay. ¿Y cuál es el canon largo? ¿Cuál es la diferencia? Ya fue el concilio de Odisea. De Odisea, un concilio. Ellos se reunieron y decidieron que los libros que se iban a utilizar era el canon largo. ¿Y cuál era el canon largo? La Septuaginta. Ahí está. Entonces esa es la diferencia del corto al largo. Del corto y del largo. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, promovió el canon corto, los 39. Porque los 27 lo usan los dos grupos. Okay. Pero Agustín de Aspona propuso que no, que se usara. Él consideró que fue por causa de los judíos que se habían sacado los libros apócrifos. No. Entonces, hay un tema. La iglesia popular católica decide quedarse con el canon largo. Con esos libros apócrifos. Los libros apócrifos, o como ellos le llaman, deuterocanónico, segundo canon, porque hay doctrinas que ellos apoyan Ahí está. que están fundamentadas en esos libros apócrifos, como Ahí la está. intercesión por los muertos, que sacarlo de pena y llevarlo a descansar, la adoración a los santos, a los ángeles. Todas esas doctrinas están enfocadas más en esos libros apócrifos, deuterocanónicos, que en las Sagradas Escrituras. Dios mío. Esa revelación bíblica pues sigue teniendo una gran revolución, y cuando Martín Lutero pues decide trabajar con la reforma, pues se va con la línea de San Jerónimo. Ahí estaba, perdón, pastor, que le interrumpa también, el pago de la indulgencia, ¿verdad? Que tú pagabas para que Dios sacara de pena a un muerto que... Pero eso está basado en esos libros. La teología católica tiene una gran parte en esos libros apócrifos deuterocanónicos. Ahora, quiero que entiendan que hay libros apócrifos que no están ni en un canon ni en el otro. Nunca fueron considerados sagrados. ¿Cuáles fueron esos, pastor? Del Nuevo Testamento hay muchos. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, porque solamente hemos tocado los apócrifos del Antiguo Testamento, que fueron intertestamentarios entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En ese centro, en ese medio, se escribieron entonces esos libros
apócrifos o deuterocanónicos. Pero 3 puntos de referencia del canon del Antiguo Testamento. El canon de Esdras, la Septuaginta, el canon de Yania. Y quiero hacer mención de un proceso que, aunque no fue directamente canónico, fue de mucha importancia. El texto masorético, que fue la inclusión de vocales. Porque recuerden que el problema fue de que el hebreo no tenía vocal y cómo se podía leer. Porque era un idioma totalmente consonántico. Entonces, ya los masoretas, un grupo, se dedicó a crear símbolos. Y esos símbolos, ellos comenzaron a contabilizar también todo, cada mínimo versículo que había, lo contabilizaron, que más adelante pues, fue considerado por el señor francés, que le puso versículo y capítulo al texto bíblico que hoy tenemos. Pero los masoréticos hicieron esto, pusieron vocales, son unos puntitos, y esos puntitos están debajo, que ahora si lo podemos observar, no sé si tenemos en Q, gloria al Señor. Santo Dios. Debajo de las consonantes. Aquí. Mire las letras. Quiero que hagan un close-up, por favor. Las letras están en unos puntitos que hay debajo, son las vocales. Una son la A, otro la E, la I, la O y la U. Antes de eso, en la época del primer templo, en el tiempo de Salomón, hubieron unas vocales que son como la H en el español. La H casi no suena en español. ¿Verdad que sí? Pero sabemos que hay una H ahí. Claro. ¿Verdad que sí? Mi nombre es así. Harold. Pero es porque en inglés, en español es Harold. Pues no se menciona. En el inglés cambia por idioma. En el inglés la H suena como la J. Pero en el español no. En el hebreo habían vocales que servían como, le decíamos, master lección. Le dicen master lección en el estudio del hebreo que estamos haciendo ahora. Encontramos eso en la historia del hebreo. El master lección, pues eran vocales que es como la AF, la Aleph, también otras letras consonánticas que servían como vocales hasta entonces. Pero ya los masoréticos, pues le pusieron puntos para diferenciar y poder leer con más tranquilidad, o para que tuviera mayor comprensión. Y los rollos encontrados en la cueva del Corán, pues están escritas como los masoretas, con versículos, y eso es totalmente importante para nosotros. Excelente, mis hermanos. Dios mío, pero yo no sé qué cuando viene el pastor, como que el tiempo se va como volando. Demasiado rápido. Yo espero que usted esté aprendiendo mucho, apuntando y compartiendo. Comparta esta transmisión. Es necesario que usted la comparta para que muchos aprendan así. Pastor, yo tengo una pregunta, pero esta pregunta es mía, porque ya que estamos hablando de traducciones, yo tengo una curiosidad que yo sé que muchos tienen ahí. Pastor, y entonces, La Reina Valera, 1960, esa también es una traducción. Esa es la que nosotros entonces, porque son demasiadas Biblias, ya uno se confunde, porque en realidad uno le quisiera estudiar esa Biblia, pero eso es muy complicado. No todo el mundo tiene el tiempo, la capacidad o quiere estudiar una Biblia que venga del hebreo, que venga del griego. Eso ya es algo con mucha pasión. ¿Estamos bien nosotros, pastor, con la Reina Valera? ¿O usted tiene algún conocimiento de la Reina Valera que nos pueda arrojar, por lo menos para nosotros, para el conocimiento? Históricamente, uno de los textos que menos ha cambiado en el tiempo ha sido el de la Reina Valera del 60. Fue con la que nos convertimos esta generación, porque la generación antes del 60 tenía la del 1909. 1909, ok. Porque es del 60, no es porque es una marca, es del 60, que fue la traducción hecha en el 60. Casiodoro de Reina. Pero eso fue en el 1600. Ups. 1600, ahí atrás, donde vino la del oso, después de la del oso, pues entonces vinieron varias versiones, varias traducciones del original. Aunque hay muchos eruditos que arrojan muchos errores de traducción, pero tiene mucho que ver con los temas gramaticales, pero no con la esencia.
No con lo que realmente quiero transmitir. El texto se ha seguido transmitiendo con el mensaje, aunque ha sido en varios idiomas. Usted lee una King James, que es la versión. La Reina Valera para los hispanos es como la King James para los norteamericanos. Y si usted se da cuenta, aunque dicen cosas diferentes, pero en la esencia está diciendo lo mismo. Mi recomendación es, como lo dije cuando me preguntaron con relación a estudiar hebreo y griego, conozca y maneje su teología, lo que usted cree, su doctrina, conózcala. Y después arriésguese a investigar otros libros, otras reglas, libros apócrifos. Pero primero maneje y domine y maneje lo que usted cree para que tenga mayor capacidad de conocimiento y entendimiento de cada una de las cosas que usted arroja. La Reina Valera fue con la que nacimos, con la que creímos. Es más, a veces nos sentimos incómodos leyendo esta traducción, pero no estamos, como usted dijo, con el sentido de investigar. Exacto. Si usted está predicando y no entiende el texto, tiene que tener un enfoque crítico del texto bíblico. Señores, la Biblia no fue escrita en español. Eso es así, es la verdad. Fue escrita en hebreo, en arameo y griego. Y al transmitirla en otro tiempo, le voy a poner un ejemplo. Según la investigación dicen que el libro El Mal, cruzaron por donde los israelitas cuando cruzaron por el Mar. ¿Por qué mal fue que pasaron? El Mar Rojo. Por el Mar Rojo. Wow. Sin embargo, en el hebreo no dice el Mar Rojo. Hay problema ahí entonces. Dice por el mal de los juncos. Wow. Y se entiende que fue un pequeño error de copia porque decía red. Al decir red, cuando fueron a copiar, creían que era rojo que decía. Y era junco que decía. Una letra como que al final era con doble D. Y se borró una D. Y se quedó rojo. Y le dejaron rojo, más rojo, más rojo, más rojo. Y hasta la fecha más rojo. Pero usted va al original, no dice más rojo. Dice mal de los juncos. En la traducción. Entonces, pero eso deja de decir que los egipcios se hundieron ahí. Eso deja de decir que cruzaron. No cambia la esencia. Le andan buscando la quinta pata al gato. Ok, yo me apego al original, yo he estudiado ahora mismo estoy estudiando con el doctor Romagni. Ese doctor es uno de los cuidadores y curadores de los rollos del Mar Rojo y de los rollos del Qumran. Él vive en Jerusalén y él cuida eso. Y estuvimos estudiando acerca de la exégesis del Antiguo Testamento. Y ahí anduvimos un sinnúmero de interpretaciones del enfoque hebreo. Qué los hebreos enseñan y cómo se recuentan la historia, que van a ser otro momento que estaremos compartiendo acerca de cómo se cuenta una historia, pero como no le pareció a alguno, pues la recuentan de otra forma. Y le da un enfoque un poquito más rabínico. Entonces, eso lo tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Pero poco a poco, con esa pasión, como ustedes dicen, que hay que dedicarle esa entrega, proseguimos en la tierra, seguimos viviendo, seguimos aquí, y seguimos aplatanados, con los pies en la tierra. ¿Me entiende? Es importante conocer el canon, conocer qué libro, por qué es canónico, por qué es apócrifo, y conocer estas experiencias históricas, por qué han pasado las cosas. Bueno, ya para terminar nuestro programa, Unidos en Cristo, le damos las gracias primeramente a nuestro Señor por el invitado que ha venido a nuestro programa, el pastor y teólogo Nicolás González. Hermano mío, gracias por venir a nuestro programa, gracias por la palabra que traíste, gracias por todo ese conocimiento, para que usted aprenda de qué se trata el canon. Le damos las gracias primeramente al Señor por la palabra, por la introducción, pero vamos a mandarle saludos a muchas personas que se han conectado en nuestro programa, en Unidos en Cristo. Sí. Vamos a mandarle saludos a Leida Díaz Pérez. Mi amada esposa. Ok. Sí, amén. Un saludo. La pastora Leida Díaz. Saludos. De González. Marilena. Marianela. Miguelina Vías. Mi esposa. Milagro Mercedes. Hermana mía. Vamos a mandarle saludos a Saulo Martínez. Vamos a mandarle saludo a Camila Ramírez. Vamos a mandarle saludo a Giselle Lora. Vamos a mandarle saludo a todos los que se conectaron. No queremos que usted se despegue ahora mismo. Ya es el final. Pero yo quiero que usted comparta este video para que esto se expanda.
Porque el conocimiento y lo que aprendimos hoy es sobrenatural. Para cada uno que no sabe qué se trata el canon, aprendan, compartan el video. Dios le bendiga y será para la próxima. Saludos a todos. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias, ¿verdad?, por compartir esta programación. Nos sentimos más que contentos y sentimos que aprendimos en el día de hoy. Pero claro, 100%. Esto El pastor nos puso a nosotros a estudiar. a estudiar. Y es importante, ¿verdad? Porque muchas veces nos conformamos solamente con ir a la iglesia y no investigar, ¿verdad? Usted tiene que saber cuál es su punto doctrinal, de dónde usted viene. Y eso es importante. Y hoy en día yo siento que nosotros hemos aprendido. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Pastor, ya estamos en la parte final, pero ya que mencionamos a su querida esposa, que le mandamos un saludo, Pastor, ¿y cómo ella aguanta toda esa información suya? Porque yo me imagino que para hablar con usted, uno tiene que primero, déjame ver, porque no puedo, vaya, yo cometo un error y le digo algo que no tengo que decirle al pastor. No, todos los momentos son especiales. Mi amada esposa también es maestra de teología. Entonces ya Somos psicólogos ya. dos. Ella es maestra. Somos psicólogos, somos teólogos. Ella también estudió teología, es pastora conmigo. Ella está aquí conmigo en la iglesia ministrando. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Y nos sentimos honrados por darme la mujer que me dio, que entiende. Yo decía, Señor, la mujer que tú me vayas a dar tiene que entender mi pasión por Pero Dios. claro. Tiene que entender mi pasión cuando yo le tenga que dedicar. Y dice, no, déjalo que él. Si es bregando con mi pasión, mi hobby, tenemos aparte, sepan que soy numismático. Soy coleccionista de monedas, de billetes, del mundo entero. Ella sabe cuando yo estoy emocionado con mis monedas, pero cuando estoy emocionado en esos libros y en esas investigaciones, pues ella pues se acerca, la comparte. También ella vive envuelta en sus investigaciones, ella tiene su pasión por las Sagradas Escrituras y para nosotros es una gran bendición compartir juntos en el ministerio. Su información, pastor, de su iglesia, dónde queda el horario de culto. Iglesia Oasis de Bendición de las Asambleas de Dios, calle 65 Golf, Pawtucket, 65 Golf Avenue en Pawtucket, Rhode Island. Estamos para servirle. Teléfono 401-545-3845. Estamos para servirle. En aquel lugar tenemos servicio los miércoles de 7 en adelante, los viernes de 7 en adelante y los domingos de 5 de la tarde en adelante. Así que nos pueden contactar. Estamos para servirle en el dulce nombre del Señor. Amén, amén. Bueno, pues vamos a terminar entonces con una oración para que en este año 2024 todos nos pongamos a estudiar. Es muy necesario que aprendamos más de la Biblia. Recuérdese que estamos en unos tiempos proféticos, unos tiempos bien difíciles. Y lo único que nos va a ayudar a nosotros es la palabra. Y si nosotros no tenemos la palabra del Señor en el corazón y en la mente, ¿y cómo nosotros vamos a pelear? Cuando Jesús fue llevado al desierto, Jesús pudo resistir al diablo, fue con la palabra. Y él siendo Dios, recuérdense, Dios en la tierra, pero él mismo demostró que es con la palabra que nosotros vamos a poder resistir a eso. Déjame dejarlo ahí porque estamos muy profundos. Pero que el Señor lo bendiga y vamos a terminar con una oración, pastor. Sí, Señor. Amante Padre Celestial, te damos las gracias en esta preciosa mañana. Gloria a ti, Jehová. Por tu amor y tu misericordia, siervo inútil somos, Señor, en tu presencia. Gracias por permitirnos compartir lo que por gracia hemos recibido. Hemos dado por gracia lo que por gracia tú nos has permitido aprender. Permite que estas palabras caben en lo más profundo del corazón de los hermanos y le inten a aprender de sus sagradas escrituras. Padre de la gloria, te damos gracias. Direcciónanos, guárdanos y protégenos en el dulce nombre de Jesús. Bendice este programa, bendícelos a los que nos escuchan, Señor, que cada una de las personas que vayan a este lugar sean para edificación y bendición de tu iglesia y de los que te escuchan. Favores en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta transmisión y esto fue Unidos en Cristo. Bendiciones para Dios le todos. bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.